Electrocirugía y principios de hemostasia en cirugía laparoscópica. El objetivo de esta unidad es conocer los diferentes modos de energía disponibles en cirugía, cómo prevenir complicaciones secundarias a su uso. El concepto de usar calor para detener el sangrado comienza en la prehistoria. Podemos definir que la electrocirugía es el método quirúrgico que utiliza un efecto térmico de alta frecuencia más corriente eléctrica para cauterizar un tejido. En la prehistoria calentaban piedras para obtener hemostasia. En el papiro de Edward Smith, 3000 años antes de Cristo, describe a Imhotep manejando cáncer quemándolo, e Hipócrates manejaba hemorroides con cilindros de hierro caliente. En la Edad Media, Albucasis describió técnicas e instrumentos para realizar hemostasia de tejidos. Alguien muy importante en la historia de la electrocirugía fue William Bovie, llamado el padre de la electrocirugía. En 1920 desarrolló una innovadora unidad de electrocirugía, el Bovie, la cual pasa corriente de alta frecuencia alternante al cuerpo para corte y coagulación. Además, Golding describió 3 eras en la electrocirugía: el descubrimiento y uso de la electricidad estática. En 1796, Luigi Galvani describió la galvanización. En esta, él aplicaba corriente eléctrica a la médula espinal de una rana muerta y esto producía grandes contracciones musculares. En 1831, Michael Faraday es uno de los científicos más influyentes de la historia y descubrió el principio de la inducción electromagnética, la ley de la electrolisis y cómo la movilidad de un magneto podía inducir corriente eléctrica por una guía metálica. En 1881, Morton habla sobre las corrientes oscilantes a 100 kHz y D'Arsanoval fue el inventor del galvanómetro. Este describe cómo corrientes alternantes de alta frecuencia con diferentes efectos tisulares pueden producir corte o coagulación. En 1897, Franz Nagelschmidt habla de la diatermia como una corriente eléctrica de alta frecuencia que produce calor por agitación de moléculas. Y por último, aparecen los términos como fulguración, desecación y corte. En 1900, Joseph Riviere utilizó la coagulación para el manejo de cáncer de vejiga, piel, próstata y lesiones vasculares. Por el mismo año, Ponzi describe la fulguración como una corriente de alta frecuencia, bajo amperaje y alto voltaje y su efecto sobre los tejidos. Doyen, por el mismo tiempo, describe la placa que permitía que la corriente penetrara más profundamente en el paciente, lo cual es un principio muy importante en las unidades de electrocoagulación. En 1910, William Clark utiliza una máquina con menor voltaje, mayor amperaje para la desecación de tejidos. Y fue hasta 1926 cuando Cushing, un neurocirujano muy influyente en Estados Unidos, fue el primero en utilizar un electrobisturí en un quirófano. Para entender los efectos de la electricidad en la cirugía, debemos conocer sus leyes y componentes básicos. El átomo es la molécula mínima esencial. El movimiento de sus electrones y protones producen energía. La ley de Ohm, descrita por el físico alemán Georg Ohm, es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica y se describe como la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico, y esta es directamente proporcional a la diferencia del potencial aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Esta se describe como el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Las leyes de la electricidad son las siguientes. La electricidad siempre fluye al sitio de menor resistencia. Siempre busca la Tierra y debe tener un circuito completo para poder funcionar. La transformación de energía eléctrica en calor es lo que describe la ley de Joules. El efecto Joule es un fenómeno irreversible por el cual, si un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrodos se transforma en calor. La energía desarrollada es igual al cuadrado de la intensidad por la resistencia por el tiempo. Esta es la descripción de la ley de Joule. El poder que se libera en un tiempo determinado se mide en joules. Por lo tanto, las medidas de la corriente son las siguientes. El flujo de electrones se mide en amperios, el voltaje en voltios, la resistencia en ohms y la fuerza del flujo en watts.
Vamos a describir los efectos del calor sobre un tejido de acuerdo al instrumento electroquirúrgico. A menos de 45 grados centígrados, el daño térmico es reversible. Por encima de este hay desnaturalización de proteínas y pérdida de la integridad estructural. A 90 grados centígrados, el líquido se evapora. Si esta energía se aplica lentamente, produce desecación del tejido, pero si es de manera rápida, lo que produce es evaporación. Y por encima de 200 grados centígrados, el tejido se carboniza. Las unidades de electrocirugía manejan entre los 45 a 500 grados centígrados, pero el rango de trabajo sobre el cuerpo y sobre los tejidos está entre los 80 y 120 grados. Lo que estamos buscando es desnaturalización de proteínas sin carbonización de tejidos. Los dispositivos de electrocauterio utilizan calor de una corriente para realizar división y hemostasia de los tejidos. La corriente utilizada en cirugía tiene una intensidad de 100 a 800 miliamperios y un voltaje entre 10 a 500 voltios, en un rango de frecuencia entre 50 y 300 kHz, que es un ejemplo de carga entre 20 a 300 watts. Esta corriente genera calor, pero evita las corrientes farádicas, que fueron descritas inicialmente, que pueden producir estimulación nerviosa. Las unidades de electrocirugía producen tres tipos de ondas: corte, blend y coagulación. Es el deber del cirujano cuadrar el equipo, conocer por qué se utilizan corte y coagulación al tiempo. Nunca se debe utilizar corte 0, coagulación 30, y por qué existe el blend. ¿Qué significa utilizar blend en modo 2? El corte es el modo ideal de trabajo. Es una corriente unidireccional, constante, con espigas entre 500 a 3000 kHz. Maneja alta corriente y bajo voltaje, es decir, que produce un rápido alto nivel de calor en poco tiempo. El resultado, vaporización y corte de los tejidos. Es muy importante conocer de que el corte puede tanto cortar como coagular. La coagulación son ondas de espigas intermitentes con alto voltaje y baja corriente. Trabaja en un rango de 30 a 50 watts y la exposición del tejido a la corriente es aproximadamente el 6%, pues hay periodos en los cuales está apagado. Cuando se trabaja fulguración a niveles más altos, esto va a generar una mayor área de cobertura de hemostasia, produce chispa. Por lo tanto, se debe trabajar un poco más lejos del tejido, pero hay mayor daño tisular. Y por último tenemos el blend, el cual mezcla el corte y la coagulación, toma el total de la energía y la modifica en porcentajes de corriente y voltaje. El blend 1 tiene 50% on y el 50% off de las corrientes de energía. El blend 2, que es el que nosotros utilizamos actualmente en electrocirugía, en los quirófanos, tiene el 40% de la mezcla de los dos cortes y coagulación y el 60% off. Y el blend 3, que no es un modo que usemos con frecuencia, tiene el 25% prendido y el 75% apagado. Es por eso muy importante que cuando utilicemos el blend, especialmente blend 2, que es el que utilizamos en cirugía, debemos tener algún tipo de valor en corte y coagulación para que éste los pueda mezclar. Otros de los efectos de la electrocirugía en el tejido son la desecación, la cual produce un coágulo sin chispa. El tejido se seca por desnaturalización del colágeno. La fulguración es un modo en el cual el alto voltaje produce una chispa, hay formación de coágulo, pero no se puede cortar el tejido. Es ideal para coagulación. Y la carbonización, que lo que produce es necrosis por coagulación y un cuerpo extraño. Las unidades de electrocirugía están compuestas por tres elementos: el generador, el electrodo activo o el electrocauterio y el electrodo pasivo o placa de retorno. En 1970 se integraron sistemas de seguridad para evitar quemaduras en el paciente y en 1981 ya se utiliza el modo de inactivación de la unidad si se sensa algún error y hay peligro de quemadura para el paciente. El generador produce una frecuencia eléctrica de 500.000 a 3 millones de ciclos por segundo, utilizando un rango de trabajo de 100.000 ciclos por segundo y 4 MHz. La unidad permite determinar el valor de trabajo en corte, coagulación y blend
y esto es una función del cirujano. Para evitar quemaduras o inactivaciones de la unidad, debe haber un adecuado contacto de la placa, una buena superficie de gel en la misma y esta debe colocarse idealmente sobre músculos. Los sitios ideales para la colocación de la placa son la espalda, el muslo o los brazos. Siempre se debe revisar la placa para que haya un buen contacto. El sitio debe estar seco y se deben evitar superficies, por ejemplo, donde haya excesivo vello, cicatrices, no deben haber lociones, cremas en la piel. También se deben evitar zonas de insuficiencia venosa o prominencias óseas, pues no van a permitir un adecuado contacto. Actualmente tenemos dos formas básicas para trabajar en las unidades de electrocirugía, la cauterización monopolar y la cauterización bipolar. El modo monopolar es la más utilizada. Por lo general, está presente en el 85% de los procedimientos laparoscópicos. En esta debemos tener un circuito completo. La corriente eléctrica va a fluir de un electrodo activo hacia uno neutro o pasivo y el arco eléctrico fluye a través de los dos, por lo tanto es muy importante tener en cuenta que hay un paso a través del cuerpo de la corriente. Los efectos clínicos son posibles si este circuito se completa. El electrodo de dispersión o electrodo pasivo debe tener una superficie larga para evitar quemaduras debido a la alta frecuencia de la corriente eléctrica que pasa a través de la piel y está compuesto por dos áreas conductivas. Se adhiere a la piel por un gel. Este dispositivo está hecho para no ser reutilizado para garantizar su mayor adherencia al tejido. En el modo bipolar, el electrodo pasivo y activo están uno cerca al otro. La corriente eléctrica no pasa a través del cuerpo, sino que fluye directamente entre las mandíbulas de la pinza. La cauterización bipolar constituye el 10%, aunque su uso ha aumentado especialmente en procedimientos avanzados. El principal beneficio de este modo es la ausencia de un electrodo neutral. Como resultado, no existe riesgo de quemadura general o cutánea. La cauterización bipolar produce un daño mínimo a los tejidos adyacentes, ya que la profundidad de la cauterización está limitada al área comprendida entre los dos electrodos. Empezamos con las complicaciones secundarias a la electrocirugía. Estas pueden ser severas si los instrumentos se utilizan inadecuadamente debido a la falta de conocimiento. En la laparoscopia, el 35.7% de las complicaciones son diagnosticadas al momento de la cirugía. Hay un porcentaje que son inadvertidas y el paciente presentará una readmisión por una complicación secundaria. Las complicaciones que se pueden presentar al utilizar este tipo de dispositivos. 1. Tenemos la falla en el aislamiento. Se refiere a la pérdida del aislante que cubre el monopolar. Por lo tanto, la energía se dispersa a través del orificio con el resultado de quemaduras inadvertidas o estructuras cercanas al sitio del trabajo. 2. Complicaciones de contacto directo. Esto pasa con el uso de trócares metálicos. Hay un contacto con el trócar de manera inadvertida y en la unidad de energía. Por lo tanto, esta transmitirá la misma a estructuras adyacentes con quemaduras secundarias. La tercera es la quemadura del punto del electrodo. Esta se debe a la extensión del calor con profundidad a tejidos cercanos. Hay que recordar que siempre que trabajemos con corte o coagulación hay que hacer activaciones cortas, pues la onda de calor producida por el monopolar se transmite a los órganos vecinos, produciendo en el futuro estenosis. La cuarta es la alteración del electrodo neutro. Esta se refiere a problemas con la placa o electrodo pasivo, la cual puede ocasionar pérdidas de corriente y quemaduras secundarias. Y por último tenemos las alteraciones en el acople de capacitancia. Un acople de capacitancia está formado por un condensador por parte de un metal y un dispositivo electrocauterio con capas de aislante, es decir, el uso de reductores en trócares metálicos. Si el trócar es aislado de la pared por un dispositivo de fijación plástico, esto hace que la corriente inducida no se vaya a descargar a través de él, sino a través de un tejido vecino, lo cual termina en quemadura inadvertida. Otro problema es el uso de las unidades de electrocirugía en pacientes con marcapasos. Sabemos que las corrientes de alta frecuencia utilizadas por el modo monopolar
pueden producir pausa o alteración de la programación del marcapaso y por lo tanto alteraciones del ritmo. Este riesgo está relacionado con la manera en que el marcapaso responde a la interferencia eléctrica y magnética producida por las corrientes de alta frecuencia que fluyen a través del cuerpo inducidas por el monopolar. Por lo tanto, debe preferirse una modalidad bipolar, ya que disminuye el arco eléctrico. Cuando el monopolar debe usarse, la placa en el paciente debe colocarse en forma de un cono compuesto por una punta del electrodo activo y la placa, y que ésta permanezca perpendicular al plano formado por el marcapaso y la sonda de estimulación. Es decir, el arco que forma el electrodo activo y pasivo deben estar lo más alejado posible del marcapaso. Otro elemento que puede afectar el desarrollo de la cirugía es el humo. El humo y los aerosoles se deben a la energía liberada por los tejidos en el momento de la cirugía cuando son quemados o cortados. Estos entran en contacto con las mucosas y se absorben por el tracto respiratorio. En la laparoscopia debe evacuarse para mejorar la visualización. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué efectos adversos tiene para el personal de cirugía, el cirujano, los ayudantes y el paciente la exposición a estos elementos? Sabemos que el humo está compuesto por la energía utilizada y por los tejidos del paciente, es decir, que el 95% son vapor de agua y tiene un 5% de materia. Esta materia puede contener componentes biológicos peligrosos y tóxicos, carcinógenos, mutágenos o alérgenos. El tamaño de una partícula que está en el humo puede estar entre el 0.10 a 0.80 micras, con una media de 0.30 micras. En la diapositiva vemos un cuadro donde podemos observar el tamaño de las partículas del HIV, que puede ser de 0.180 micras, del papiloma 0.045 micras, lo cual es muy importante para tenerlo en cuenta cuando estamos trabajando en pacientes con estas patologías. Dentro de los efectos del humo están los efectos clínicos, como son el mal olor, la irritación, la limitación de la visibilidad, la congestión alveolar y el enfisema. Actualmente se está estudiando si es posible contaminarse con HIV o hepatitis B a través del humo. Para esto es muy importante tomar medidas de protección, utilizando máscaras de alta filtración y sistemas de evacuación del humo con un filtro de alta eficiencia, las cuales están descritas al final de la diapositiva. Ahora hagamos un resumen de las complicaciones más frecuentes y cómo evitarlas. Cuando tenemos un defecto en el aislamiento, siempre hay que tener control visual del instrumento. Si no se está utilizando, sacarlo del campo quirúrgico e idealmente no reutilizar. En contacto directo, están relacionados tanto con acople directo con la utilización de trócares metálicos. Se recomienda el uso de trócares desechables. Problemas relacionados con el contacto directo o acople directo están directamente relacionados con la utilización de trócares metálicos. Se recomienda el uso de trócares desechables. Con filtraciones de la corriente, usar corrientes de bajo poder, es decir, modo corte. En acople de capacitancia, como también está relacionado con trócares metálicos y reductores, se recomienda el uso de trócares desechables. Y en pacientes con marcapasos, idealmente usar modo bipolar o reprogramar el marcapasos en caso de que haya tiempo para hacerlo. Ahora exploremos otros dispositivos utilizados para crear hemostasia. Entre estos tenemos el argón plasma. Este es un chorro de gas ionizado con una corriente de alta frecuencia que realiza hemostasia de superficies de sangrado difuso. Este es especialmente utilizado en cirugía hepatobiliar. El Plasma Kinetic System produce coagulación con un valor pulsado. A menor tiempo hay mayor hemostasia y reduce márgenes térmicas. Podemos ver en la diapositiva los diferentes sistemas que están disponibles en el mercado. Ahora vamos a hablar sobre la energía ultrasónica. Estos son instrumentos de alta frecuencia con una hoja que vibra a más de 20.000 Hz, induciendo vibración celular. Esto tiene un resultado de generar calor, cortar, coagular por desnaturalización de proteínas. Por lo tanto, podemos resumir que es la vibración de las células la que produce la desnaturalización de las mismas. El resultado, generar calor, coagular por desnaturalización de proteínas, formando un coágulo pegajoso y sellando vasos hasta de 5 milímetros.
Actualmente hay dispositivos de última generación que pueden sellar vasos hasta de 7 milímetros. Comercialmente los conocemos como armónico o Ensil. El aspirador cavitacional quirúrgico ultrasónico o CUSA tiene una punta hueca de titanio que vibra en un eje longitudinal de 23.000 veces por segundo. Cuando la punta se pone en contacto con el tejido, transmite energía, creando zonas de alta y baja presión, lo que produce vacuolización de las células y fragmentación. La ventaja, el tejido sufre mínima lesión térmica o desnaturalización. Hay además otros dispositivos que tienen ventajas sobre la disección selectiva, tanto de vasos, ureteres y tejido conectivo, y está el CUSA 200C laparoscópico, que utiliza fragmentación ultrasónica, irrigación y aspiración. Continuemos con los sellantes de vasos. Estos manejan una corriente eléctrica que fusiona las paredes de los vasos y las sella. Combina una corriente de alto y bajo voltaje pulsado o continuo, desnaturalizando la elastina y el colágeno de los vasos. Este comercialmente se conoce como LigaSure y tenemos varias opciones de uso en el mercado. Métodos de hemostasia mecánica. Tenemos diferentes alternativas para realizarla. Los clips de titanio son los más usados, sirven para ligar vasos y ductos hasta de 5 milímetros. Es muy importante la técnica y estar seguras de que el clip quedó bien asegurado en el tejido. Hay que tener especial precaución con los clips de Biclear o Dexon, pues estos tienen peligro de migración. También disponemos de la sutura mecánica vascular lineal. Esta puede tener de 2 a 3 líneas de grapa, es especialmente utilizada en tejidos de 2.5 milímetros y su uso está indicado en grandes vasos o pedículos vasculares. Por último, tenemos la ligadura simple. Esta se realiza con un hilo y debe tenerse conocimiento de anudado laparoscópico para poderla realizar. Otra opción de hemostasia local es la utilización de láminas de celulosa oxidada regenerada, como son de la familia del Surgicel, o esponjas de gelatina, como la familia del Gelfoam o Surgifoam. Estas son de consistencia suave, pueden ser aplicadas en capas, copos, rollos o almohadillas y se puede adaptar a superficies irregulares. También tenemos otro tipo de sellante, como son los derivados de la trombina. Esta es una combinación de gránulos de gelatina con trombina y está indicados en sangrados activos. La marca comercial para este tipo de sellantes es el Flow-Seal. Los sellantes de trombina o Flow-Seal combinan gránulos de gelatina con trombina y este está indicado en sangrado activo. La fibrina es un sellante de fibrinógeno humano concentrado, forma un coágulo y es especialmente útil en sangrados en capa. Ambos cuentan con aplicador laparoscópico. Por último, están los starch o los almidones, que no están disponibles en el país y tienen la misma función de los sellantes de fibrina, solo que son un poco más baratos. Y finalmente, ¿cómo podemos prevenir y manejar los sangrados en la cirugía laparoscópica? Es muy importante tener en cuenta estos pasos. 1. Disección cuidadosa e identificación de todas las estructuras. Se debe ser delicado para trabajar con los tejidos. Evitar abulsionar adherencias y tejido adiposo. Se recomienda tomar bocados pequeños de tejido con la disectora. Hacer un control de la pinza. Aplicación cuidadosa y controlado de la energía o de los clips o sellantes. Pero si ya tenemos un sangrado activo, ¿qué se debe hacer? 1. Tratar de visualizar el sitio de sangrado sin retirar ningún elemento de tracción. Irrigar y aspirar para limpiar el campo. Colocar una gráspera traumática de 5 milímetros sobre el sitio de sangrado y limpiar el campo para hacer una adecuada identificación de la estructura que está sangrando. Si el sangrado no se puede controlar y el paciente se está inestabilizando, se debe convertir a cirugía abierta. Si el sangrado es controlado, se debe colocar un clip, una endosutura o en su caso algún sellante. Al final, irrigar y evaluar de que todo quede totalmente seco.